Si estás empezando en Blender, has llegado al sitio ideal. Acompáñame en este tutorial para modelar esta lámpara, empezando con la estructura inicial, las texturas y la iluminación final. Así que empezamos con el vídeo. Para empezar, añadimos un círculo y aumento la cantidad de vértices a 64. Voy a la vista lateral, lo selecciono todo y en Edit Mode hago esta extrusión hacia arriba. Y sin soltar los vértices, escalo hacia afuera y luego los muevo otra vez, un poco hacia arriba, un poco más y ya está. Con los vértices seleccionados hago otra extrusión nuevamente hacia arriba y suelto más o menos por aquí. Ahora seleccionamos todos estos Edge. Me voy al menú Select y selecciono Checker Deselect. Con los Edge que quedan seleccionados escalo hacia adentro, excluyendo el eje Z del proceso, por eso veréis solo los ejes Y y X seleccionados. Ahora selecciono este loop de aquí. Hago clic derecho y dentro del Loop Tool selecciono Circle. Termino rellenando esta nueva cara. Me aseguro de que la escala esté aplicada y añado un par de segmentos de bevel para luego aplicar un Subdivision Modifier y no tener problemas con el shading. Recuerda siempre aplicar Shade Smooth. Como solo quiero este efecto en la parte de abajo, aplico un loop. Lo coloco por aquí y luego vuelvo a seleccionar Circle dentro del Loop Tool para quedarme con algo como esto. Escalo un poco y reviso el modelo. Tras revisarlo, entro en Edit Mode, selecciono estos vértices y con este ajuste el modelo creo que se verá mejor. Ahora añado un Loop Cut por aquí y luego selecciono este loop de caras, presionando Alt+E hago un Extrude Faces Along Normals. Para continuar con este borde añado otro Loop Cut y lo escalo excluyendo al eje Z de la ecuación para crear este efecto redondeado. Sigo en Edit Mode, escalo este Edge hacia adentro y luego selecciono este otro Edge. Presiono Ctrl B para aplicar un bevel y conseguir este borde afilado que estáis observando. Selecciono este círculo, lo duplico y lo separo de la geometría original. Entro en la vista lateral y en Edit Mode lo selecciono todo. Hago una pequeña extrusión hacia arriba de esta forma y luego escalo un poco más. Así lo tenemos listo. Vuelvo a hacer otra extrusión hacia arriba y termino escalando los vértices superiores para crear esta especie de cono. Para seguir trabajando sobre dicho cono, entro en Isolate View, selecciono este Edge y le aplico un bevel para refinar el borde. Algo así estaría bien. Ahora selecciono los vértices superiores, presiono E, pero dejo la extrusión en el sitio, para luego escalarla hacia adentro. Ahora selecciono este loop y aplico otro pequeño bevel como había hecho anteriormente. Selecciono este círculo de aquí, lo duplico y lo separo presionando la letra P y seleccionando By Selection. Ahora simplemente extruyo hacia arriba y escalo los vértices superiores hacia adentro para darle continuación al cono en una figura independiente. Me acerco a los nuevos vértices y con todos seleccionados los relleno y aplico un bevel para añadir los bordes y resolver problemas de shading raros. Continúo trabajando sobre esta parte. Aplico un inset y acto seguido extruyo hacia abajo. Vuelvo a aplicar otro inset y esta vez extruyo hacia arriba. Otro inset y otra extrusión. Luego asegúrate de seleccionar todos estos loops y aplico un pequeño bevel. Termino aumentando el número de subdivisiones aplicado y haciendo Shade Smooth. Revisamos esta última parte con calma y añado un Loop Cut por aquí para tener más geometría con la que trabajar. Antes de seguir modelando, reviso las normales, que como veréis están invertidas. En Edit Mode lo selecciono todo y presionando Shift+N las corrijo. Repetimos debajo y listo. Entro en la vista lateral, selecciono estas caras, aplico un pequeño inset y a continuación aplico un círculo dentro del Loop Tube Add-on. En el menú de propiedades desactivo la opción Flatten y activo la opción Radius. Aquí ajusto el radio cuidadosamente para encuadrar el círculo dentro del área designada. Con estas caras seleccionadas aplico un inset y luego un extrude hacia adentro y termino eliminando la cara interior. Con este agujero creado selecciono este círculo. Lo duplico y lo separo de la geometría. Como veréis, tiene una geometría rara, pero se soluciona simplemente alineándolo en el eje X. Con todo seleccionado, hago un extrude hacia adentro y entro en Isolate View. Ajusto la posición de esta cara, vuelvo a hacer otra extrusión y aplico un bevel a la cara frontal. Con este loop seleccionado, aplico un bevel
y luego selecciono todas estas caras y aplico un Extrude Faces Along Normals. Para seguir trabajando sobre esta parte, desactivo el efecto del Subdivision. Selecciono estos Edge Loops y aplico un bevel con dos segmentos. Voy a seleccionar este otro Edge Loop y también voy a aplicar un par de segmentos de bevel. Ahora selecciono la parte superior. Utilizando la vista lateral, entro en Edit Mode y luego en X-Ray View. Selecciono todo el modelo, me voy al menú Object y selecciono Symmetrize. Cambio el eje de referencia y de esta forma tengo el agujero que había hecho en las dos partes. Selecciono esto otro que había creado anteriormente y añado un Mirror Modifier para llevarlo a la otra parte del modelo. Toca el turno de hacer el asa de la lámpara. Aquí os dejo un timelapse de lo que hice. Y ya os adelanto que me costó bastante encontrar un enfoque sencillo, cuando realmente lo más conveniente era hacerlo más tipo Hard Surface. Solamente me di cuenta tarde. Dejadme saber en los comentarios cómo lo haríais vosotros. Una vez tengo la figura definida, entro en Edit Mode, lo selecciono todo y hago un Extrude Faces Along Normals para darle grosor. Ahora muevo estos vértices por aquí y básicamente ya estaría. Revisamos el modelo y con esta parte seleccionada en Edit Mode, selecciono estas caras de aquí. No, mejor vamos a seleccionar estas de aquí. Aplico un pequeño Inset y selecciono estos vértices para moverlos hacia la derecha. Luego selecciono estos otros y los muevo hacia la izquierda formando esta figura. Ahora selecciono el interior, vuelvo a aplicar otro Inset y hago un Extrude hacia adentro de esta forma. Termino eliminando las caras interiores. Me mantengo en esta zona y selecciono este loop con Control B. Aplico un pequeño bebe para definir mejor los bordes. Selecciono este loop, lo duplico y lo separo de la geometría original. Entro en Isolate View, lo selecciono todo y aplico un Grid Fill. Ajusto el offset y el span para mantener una geometría limpia y organizada. Cuando lo tenga, hago un extrude hacia afuera de esta forma. Elimino la cara frontal y luego elimino también la de dentro. Selecciono todo el loop, aplico un Grid Fill y vuelvo a ajustar el offset para conseguir algo como esto. Aplico un Inset y luego extruyo hacia adentro nuevamente. Termino eliminando las caras interiores y vuelvo a Isolate View, seleccionando estos edges y añado un pequeño bevel. Voy a corregir esta parte de abajo. La selecciono y entro en Isolate View. Ajusto la escala de este loop, saco del Isolate View y extruyo hacia arriba hasta esta altura más o menos. Extruyo y dejo en el sitio para luego escalar hacia adentro de esta forma. Ahora sin soltar el loop, vuelvo a extruir hacia arriba manteniéndome siempre en el eje Z. Ajusto la escala hacia adentro, relleno el círculo superior, aplico un Inset y luego elimino la cara interior. Para trabajar mejor, vuelvo al Isolate View, selecciono todos estos edges, asegúrate de no dejar ninguno y aplico un bevel. Con dos segmentos sería más que suficiente. Salgo del Isolate View, selecciono estos vértices y ajusto la escala y la posición. Aunque lo mejor sería eliminarlos y rehacer esta parte. Para ello, selecciono todo el loop, los relleno con F y aplico un bevel como este para conseguir estos bordes curvados. En Isolate View, solamente elimino la cara interior. Selecciono ahora la parte superior de la lámpara. Entro en Isolate View, selecciono este loop, los relleno y aplico un bevel como había hecho antes. Termino, como siempre, eliminando la cara interior. Realizo un último ajuste de posición por aquí y listo. Continúo seleccionando este círculo de la parte de más abajo. Lo duplico y lo separo de la geometría original. Entro en Array View, lo selecciono todo en Edit Mode y hago un Extrude hacia arriba. Lo dejamos por aquí y ajustamos la escala de esta forma. Vuelvo a Isolate View. Con esta nueva pieza selecciono estos vértices del fondo y estos otros de arriba. Los relleno y ahora selecciono las caras y aplico un pequeño bevel para luego eliminar las caras interiores que no vamos a utilizar. Voy a preparar la escena para el render. Utilizando el Rock Generator Add-on, el cual es gratis y está disponible en Blender, añado una roca y comienzo a jugar con estos parámetros hasta lograr el resultado que quiero. Aquí puedes utilizar cualquier configuración que te guste. Con la roca colocada, añado una cámara y comienzo a posicionarla, teniendo en cuenta que la lámpara será el elemento principal de la escena. Activo Look Camera to View para moverme desde la vista de la cámara y poder alcanzar un mejor resultado y más rápido. A continuación añado un plano, lo roto y comienzo a escalarlo para cubrir todo el background de la escena. Desactivo ahora el Lock Camera to View, ajusto el plano y me voy al Shading Tab para comenzar a iluminar la escena. Organiza estas ventanas como desees. Para este caso yo lo voy a dejar así.
cambio a Render Preview y aquí cambio a World. Añado un Environment Texture y busco un SDRI. Recuerda que hay muchísimos en internet y puedes encontrar algunos muy buenos gratis. Os dejo la información de la página que yo utilizo en los comentarios. Con el SDRI seleccionado, ajusto el plano del fondo y comienzo a jugar con la rotación del eje Z para conseguir estas sombras. Ahora duplico el SDRI, lo previsualizo y comienzo a jugar con la rotación de este para crear dos fuentes de luz distintas. Algo como esto estaría bien. Luego selecciono los dos SDRI y los junto mediante un Mix Node. Cambio el modo de fusión al Lighten para quedarme con las zonas claras y llevo el factor hasta 1. Aquí simplemente bajo la intensidad del background en general. Con la iluminación terminada cambio a Object para añadir textura a los elementos de la escena. Para la roca voy a buscar en Blender Kit por una textura de roca. Te dejaré también el enlace a Blender Kit, que es muy útil y te puede ayudar en muchas ocasiones a salir del paso. Cuando encuentres la textura perfecta, simplemente arrástrala hacia tu objeto y se aplicará automáticamente. Ahora selecciono esta parte de abajo, añado un nuevo Principal BSDF, los renombro como Black Plastic. Organizo estos nodos, añado un Noise Texture, cambio aquí a Object y me acerco para tener una mejor visualización. Aumento la escala, finalmente la dejo a 200 y me aseguro de tener aplicada la escala. Ahora selecciono estos nodos, los muevo por aquí y añado un Color Ramp para añadir contraste a la textura. Simplemente muevo estos handles hacia adentro y puedes ver cómo afecta al objeto. Con el contraste ajustado añado un Bump para añadir algo de relieve. Conecto al Height y previsualizo el Bump. Para mantener este resultado sutil, solamente hay que bajar cuidadosamente la intensidad del Bump. Aunque parece que haya terminado, voy a aplicar un Decal a esta parte. Añado un nuevo Principal BSDF, lo coloco por aquí, selecciono el otro Principal BSDF y lo junto mediante un Mix Shader. Intercambio el orden de los conectores. Muevo el Mix Shader por aquí y añado un Image Texture. Conecto ahora el alfa al factor y busco por la imagen que he creado anteriormente en Illustrator. Entro en vista frontal y añado un Loop Cut en Edit Mode. Y ahora selecciono estas caras, presiono U y clico en Project from View. De ahí voy directo a UV Editing para ajustar la posición de las letras. Cambio a Render Preview y con estas caras seleccionadas ajusto la posición para quedarme con algo como esto. Tienes un vídeo en mi canal donde explico más en detalle cómo hacer este paso. Aquí solamente ajusto el base color de la textura en general y continúo con la siguiente parte. Selecciono esta, utilizo la misma textura que había creado antes, la duplico y elimino esta parte. Elimino además el Mix Shader y conecto directamente el Principal BSDF. Para el tornillo este y el asa simplemente utilizo las mismas texturas. Vuelvo sobre la base de la lámpara. Añado unos cuantos loops para repetir la operación de antes. Selecciono estas caras, presiono U, selecciono Project from View, nos vamos de vuelta a UV Editing y ajusto la posición de las caras a las que le hice el Unwrap. Para texturizar esta parte la selecciono, añado un nuevo Principal BSDF y los renombro como Transparent. Añado un Geometry Node y previsualizo el Pointiness. Ahora con un ramp, a partir de aquí toca mover los handles para conseguir este efecto que estás viendo en pantalla. Intenta juntarlos hasta resaltar esta parte. Esto es de las cosas que puede variar el modelo. Puedes probar a hacer tantos ajustes como quieras. Una vez conseguido el efecto, lo conecto a Roughness y me dirá qué partes brillan y cuáles no. Lo conecto además al Transmission, pero tengo que invertir los colores. Para ello, duplico el Color Ramp, conecto el Pointiness y el Color al White de Transmission. Ahora invierto los colores para conseguir algo como esto. Para esta parte de dentro utilizo la misma textura que acabo de crear. Con el interior seleccionado, muevo el punto de origen a la geometría y llevo el 3D Cursor al punto de origen. Ahora añado un Point Light y me voy al panel de opciones. Aumento el radio de la luz y modifico el color. Aquí he escogido esta tonalidad de amarillo. Algo muy cálido y muy sutil. Realiza los ajustes necesarios para optimizar el resultado. Sigo cambiando el color del background y hago unos pequeños ajustes. Para una mejor composición, duplico la roca y la coloco por aquí. Esto es totalmente opcional. Recuerda que la mayoría de estos assets los utilizaré luego en mis setups, los cuales puedes ver en mi perfil de Instagram. Y ya está todo listo para renderizar. Si te has quedado hasta aquí, te agradezco haber visto el vídeo completo, que no es poco.
Recuerda activar las notificaciones para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente.